Bienvenidos y bienvenidas a esta píldora formativa en la que hablaremos sobre el acoso escolar. Soy Laura Arroyo García. Continuamente habréis escuchado hablar sobre el acoso escolar, pero ¿qué es realmente el acoso escolar? El acoso escolar, comúnmente conocido como bullying, es el abuso, amenaza o intimidación constante que un estudiante o grupos de estudiantes emiten habitualmente a lo largo del tiempo hacia otro niño o niña. Hay que tener en cuenta que el acoso escolar es emitido por un acosador o grupo de estos, pero también son culpables y responsables del daño causado todos los testigos que a veces de manera inconsciente y muchas otras veces siendo conscientes de la situación no hacen nada para impedirlo, lo ignoran o se unen a la multitud, causando aún más daño si cabe. El acoso escolar va mucho más allá de las amenazas verbales, incluye amenazas físicas como golpes, psicológicas como menosprecio que hacen a la víctima creer que es inferior, chantajes para robarle sus pertenencias, insultos que acaban provocando graves problemas de autoestima o humillaciones como burlas o risas continuas. Sobre la víctima, ¿qué consecuencias tiene el acoso escolar? El acoso escolar tiene graves consecuencias en la vida de los niños y las niñas. Les provoca graves problemas mentales que derivan en problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de confianza, alimenticio, etc. Todo ello, además, puede influir en el desarrollo escolar de los niños y las niñas, dando lugar a un bajo rendimiento académico, desgana, desmotivación e incluso miedo a tener que acudir a la escuela y participar activamente en ella. Formas de ejercer el acoso escolar. Tipos. Acoso físico. Este tipo de acoso implica el daño corporal del acosado. Hace referencia al contacto que hay entre el agresor y la víctima sin el permiso de este último. Puede ir desde grandes palizas a pequeños empujones que en ocasiones pueden pasar desapercibidos, pero son igual de graves e importantes. El acoso físico también incluye la amenaza para robar o dañar objetos o pertenencias de la víctima. Acoso emocional. Es una de las formas más difíciles de detectar, pasando desapercibida en grandes ocasiones. Consiste en menospreciar continuamente a la víctima hablando a sus espaldas, provocando su aislamiento y la no aceptación en distintos grupos de amigos y amigas. Este tipo de acosos daña profundamente la identidad y dignidad de las víctimas, desencadenando en trastornos de ansiedad, depresivos y trastornos alimenticios, entre otros. Acoso verbal. En el acoso verbal, el acosador trata de menospreciar continuamente a la víctima a través de ataques orales, resaltando continuamente aspectos negativos de su personalidad y forma de proceder, consiguiendo hacerle creer que son ciertos. Las personas que sufren acoso escolar a menudo se creen inferiores y peores que el resto, provocando esto graves problemas de autoestima y personas indefensas. Ciberacoso. Es una de las formas de acoso más reciente. Está muy relacionada con el acoso verbal, pero va más allá de la escuela. El acosador se dedica a ejercer el daño a la víctima en continuas ocasiones, a través del uso de las nuevas tecnologías, mediante mensajes de WhatsApp, llamadas, publicaciones en redes humillándole, perfiles falsos acosando y utilizando la imagen de la víctima, etc. Este tipo de acosos es uno de los más dañinos, puesto que continuamente están ejerciéndole daño a la víctima y nunca pueden llegar a sentirse a salvo. Evolución del acoso escolar en España. Según datos recientes, en España, actualmente 4 de cada 10 niños o niñas sufre acoso escolar a diario. Aunque en los últimos años estos datos se han reducido, como se puede observar en la gráfica,
aún sigue siendo muy preocupante y elevado, y una cuestión que se debe solucionar cuanto antes. Por lo general, los niños y niñas que son víctimas de acoso se sienten tan cohibidos, culpables y avergonzados que no se atreven a contar la situación a la que se están enfrentando para que podamos ayudarlos. Entonces, ¿cómo podemos detectar que un niño o niña está siendo víctima de acoso? Aparece a menudo con lesiones o heridas, pérdida o rotura de sus pertenencias, y si le preguntamos no es capaz de explicarnos el porqué. Cambios bruscos en su alimentación, dejando de comer o comiendo compulsivamente. Pérdida de interés escolar, sintiendo desmotivación o incluso miedo a acudir a la escuela. Malestar continuo, como dolores de barriga, de cabeza, etc. Aislamiento social, no queriendo relacionarse con nadie o mostrándose tímido y aislado en encuentros sociales. Dificultad para dormirse, siendo frecuente la aparición de pesadillas o terrores nocturnos. Aparición de comportamientos autodestructivos. ¿Cómo se debe actuar ante estas situaciones? Se debe intervenir de inmediato. Separar a los niños o niñas involucrados en cuanto seamos conscientes de la situación, poniendo a salvo a la víctima. Dar ejemplos sobre cómo actuar respetuosamente, conservando la calma y tratando de buscar la solución más viable. Escuchar a los niños y niñas, no ignorarlos y ante cualquier objeción que quieran añadir, estar atentos. No obligar ni forzar a los niños o niñas a contar lo que han vivido, y mucho menos en público. Escuchar sin juzgar ni culpar tanto al acosado como al acosador. Algunas actividades que se pueden realizar para evitar los casos de bullying son las siguientes. Aprendemos sobre el acoso. Esta actividad consiste en explicarles a los niños y niñas qué es el acoso, lo malo y dañino que es y cómo podemos ayudar a las personas que lo sufren. ¿Qué me gusta de ti? Una actividad donde los niños y niñas deben decir cosas bonitas y buenas que les gustan de sus compañeros. Es una actividad apropiada para todos los cursos y puede ayudar a los niños y niñas a formarse una imagen más ajustada y positiva de sí mismo. Creamos nuestras normas. En esta actividad, entre todos y todas deberán elaborar un decálogo donde se incluyan normas sobre cómo deben tratarse y comportarse los unos con los otros. Sirve para fomentar el trabajo en equipo. Reflexiones conjuntas. Hay que conversar con los niños y niñas continuamente. Por ello, con esta actividad lo que se propone es realizar tutorías, como mínimo una vez a la semana, en la que se le pregunta a los distintos niñas y niñas cómo se encuentran, si necesitan nuestra ayuda, haciéndole ver que nos tienen para todo aquello que necesiten. Recomendaciones de libros para leer con los niños o las niñas. El sombrero de Bruno. Es un libro que nos servirá para trabajar el respeto y la tolerancia. Rojo o por qué el bullying no es divertido. Una historia narrada en primera persona en el que una niña de manera inconsciente se une a una agresión y poco a poco va tomando conciencia hasta llegar a denunciarlo. Monstruo pequeño dice no. Este relato nos servirá para trabajar cómo llevar una amistad y cómo no permitir que abusen de nosotros. Esto es todo. Ahora me gustaría que respondierais a las siguientes cuestiones para ver si todo ha quedado claro. Y recordad, entre todos y todas conseguiremos acabar con el acoso escolar cuanto antes.